Bueno, vamos a conversar con el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, el doctor Castellanos, quien se encuentra en su casa y por vía de internet vamos a conversar con él sobre los temas de salud y sobre todo la seguridad social. Doctor, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás? Muy Y bien, muy bien. buenos días a los amables televidentes. Gracias, doctor. Doctor, cuénteme, ¿cómo marcha quisiera preguntarle primero, ¿se ha reunido el Consejo Nacional de la Seguridad Social en lo que va de este nuevo gobierno? Sí. Han mantenido su ritmo ordinario, digamos. Cada 2 semanas hay una reunión ordinaria del Consejo. Ya. La pandemia que nos afecta, el coronavirus, sigue causando estragos en la República Dominicana. Menos que lo que mucha gente predijo en principio y que uno podía y tal vez una de las razones por las que ha habido menos dificultades es porque el sistema de seguridad social ha cargado con parte de los gastos de las personas que se enferman. Es así, ¿verdad? Sí, el sistema de seguridad social, no obstante sus limitaciones que todos reconocemos y que son fuente de críticas justas al sistema, la verdad es que durante la epidemia reaccionó rápido para incrementar las coberturas y para proteger a quienes se iban quedando sin empleo. Una de las cosas que hizo el sistema fue que aquellas personas suspendidas que en un momento dado llegaron a ser alrededor de 500,000 de personas, suspendidos, es decir, que no estaban cancelados, pero no estaban cobrando salario. El sistema asumió el pago por ellos y lo ha mantenido hasta ahora, lo cual ha significado que los fondos de reserva que existían, se llama cuenta cuidado de la salud, que en enero estaban cerca de 8,000 millones de pesos. Probablemente va a terminar el año con alrededor de 1,000 millones de pesos, un descenso de alrededor de 7,000 millones. Pero eso protegió a estas personas y sus familias. La otra cosa que hicimos en el sistema... Bueno, sí, continúe. No fue mediante propiciar acuerdos, porque ustedes saben que solo el Consejo puede modificar el catálogo, pero mediante acuerdos entre las ARS y las clínicas se logró mejorar las condiciones de trabajo y de aceptación de pacientes en las clínicas privadas y en los hospitales. Se subieron las tarifas para los médicos que atienden personas con COVID en hospitales y clínicas. Se eliminaron transitoriamente los copagos por internamiento y por cuidados intensivos. Y también se dio un aporte, una contribución para los equipos de protección personal de los trabajadores de salud. De manera que el sistema... ¿Y de dónde salió ese dinero, doctor? Perdona. ¿De dónde está saliendo ese dinero para cubrirlo, el déficit? La primera parte que señalé, la de aportar lo que corresponde a las personas que están suspendidas, que fase 1 se llama, sí. Y sale de la cuenta Cuidado de la Salud, de la Tesorería de la Seguridad Social. La segunda parte fue un acuerdo entre las ARS y las clínicas privadas, auspiciado por la Superintendencia de Salud, sale del per cápita que las ARS reciben. Todo eso se ha logrado sin que se aumente un centavo del per cápita. Hay una cosa importante tal vez que vale la pena señalar, y es que todo eso está ocurriendo en un país que está estremecido por la epidemia. El impacto social y económico de la epidemia
ha sido importante, aunque ha sido menor que en muchos otros países, como tú señalaste. Sin embargo, ha sido muy importante. Aún hoy que se ha recuperado un poco el mercado de trabajo, tenemos más de 250.000 personas que estaban con un empleo formal y que aún no han retornado a tenerlo. Y 250.000 personas son alrededor de 500.000 afiliados. Muchos de ellos probablemente están siendo recuperados en el régimen subsidiado. Eso explica por qué el número de afiliados total, en realidad, a estas alturas, ya ha retornado al número que originalmente teníamos antes de la epidemia e incluso ha subido un poco. Hoy estamos en 9.7 millones de afiliados, pero por primera vez desde que se inició el régimen contributivo, por primera vez tenemos más afiliados en el régimen subsidiado que en el régimen contributivo. Tenemos en el régimen subsidiado 5 millones, casi 5 millones y medio, y en el régimen contributivo 4 millones, casi 4.200.000. Habla de la pobreza también. Pero... La estructura de los afiliados. ¿Me preguntabas, por favor? Eso revela también los niveles de pobreza que tiene este país. Porque si el Estado tiene que subsidiar la salud, es porque la gente carece de un empleo formal o carece de los recursos necesarios para pagarse su salud. Claro. Eso es más de la mitad de la población. Que ha ocurrido. Sí, una de las cosas que ha ocurrido en la pandemia es que ha aumentado la pobreza y ha aumentado el desempleo. Hay un dato, doctor, que a mí me llama la atención. Cuando uno revisa los lugares donde han estado hospitalizadas las personas afectadas por COVID, nos damos cuenta de que la inmensa mayoría de ellas, casi 2/3, han ido a clínicas privadas. El sistema público ha tenido la minoría, pese a que el sistema público tiene más centros de atención, pero mucho más centros de atención que el privado. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, depende mucho del sector social del cual hablamos. Ciertamente, recuerda que antes de iniciarse la epidemia, habíamos tenido un crecimiento del sector llamado vulnerables, o sea, personas que por sus ingresos estaban por encima de la línea de pobreza, pero que no eran todavía, digamos, la clase media tradicional, no tenían la calidad de vida y las expectativas de la clase media tradicional nuestra. Eso representaba antes de la epidemia alrededor, la suma de eso representaba, bueno, más del 60% de la población. En este momento, el 70% de nuestra población está constituida por familias pobres o por familias vulnerables que han visto descendida su calidad de vida. Y eso se ve incluso en algunos datos. Por ejemplo, voy a dar uno solo. De acuerdo a una encuesta realizada por el Sistema de Naciones Unidas en el país, un dato dice que 27% de las familias dice haber reducido el número de comidas por día. Y el 37% declaró en la encuesta haber reducido las porciones en cada comida. Es obvio que ha habido un impacto importante de la epidemia. Aunque, repito, la epidemia entre nosotros se ha comportado menos severa de lo que, como tú dijiste, algunos esperábamos, y menos severa de lo que ha ocurrido en algunos otros países, para sorpresa de muchos de nosotros. Sin embargo, es importante que mantengamos la convicción de que estamos en medio de la epidemia todavía y que este virus nos ha acostumbrado a las sorpresas. Es muy difícil predecir
cuál va a ser el comportamiento de la epidemia en las próximas semanas o meses. Doctor. Y de tener las medidas de prevención y de precaución y de protección personal hasta tanto el riesgo se reduzca considerablemente. Doctor, por último, quisiera oír su opinión con relación a un punto de la agenda de seguridad social, la agenda de salud del país, que es la posible reforma de todo el sistema de seguridad social y el sistema sanitario de la República Dominicana. ¿Qué usted opina? Parece que hay consenso en que hay que reformarlo. ¿Cuáles serían las reformas que hay que hacer? Uno puede pensar alrededor del sistema de seguridad social. Recuerde que tenemos la parte de pensiones, sí, la parte de salud. El secopago, por ejemplo. Ahí voy. El tema de pensiones yo prefiero no pronunciarme mucho por razones que tú conoces. Hay otra superintendencia que trabaja con el tema de pensiones. Pero en la parte de salud, sí, nosotros pensamos que conviene hacer algunas mejoras sustanciales, algunas, o sea, de carácter más estructural, y inmediatas, urgentes, otras. Hay algunas. Por ejemplo, una de las cosas que ha ocurrido en el marco de la epidemia es que al reducirse pues, durante 3 meses la demanda de servicios, porque la gente estaba encerrada en su casa, se redujo también los gastos del sistema y eso acumuló un excedente, un beneficio potencial para los agentes del sistema que es necesario lograr que ese dinero, esos recursos, de alguna manera se comprometan y se reviertan con mejorías de beneficios para las personas. Eso en este momento requiere un esfuerzo de consenso, de diálogo, etcétera. Una reforma de la ley permitiría tomar ese tipo de decisiones a favor de los afiliados de manera mucho más oportuna. Otro tema, por ejemplo, una queja frecuente de los afiliados sobre el seguro de salud es que han comprado, a veces sin saberlo, han comprado planes de seguros privados. Y digo sin saberlos porque ha ocurrido un fenómeno en algunas ARS. Todas aquellas personas que tenían planes voluntarios, complementarios de salud, los migraron a empresas de seguro vinculadas a la ARS en la cual estaban afiliados. Y hemos recibido quejas de muchas de estas personas, nunca se enteraron cuando fueron a buscar atención médica. Bueno, estos planes de aseguramiento privado no son regulados por nadie, quedaron fuera del sistema de seguridad social. Esa es una reforma urgente, el que todos los planes de salud que se vendan en el país o que existan en el país, los planes de aseguramiento, me refiero, deben estar regulados por la Superintendencia de Salud, que es especializada en ese tipo de monitoreo, supervisiones, regulaciones, etc. En fin, yo creo que hay 2 grandes desafíos en salud. Uno, hay que reducir el gasto de bolsillo. La ciudadanía no aguanta más el gasto de bolsillo actual, que además, lejos de reducirse, tiende a subir. Ese es un desafío que tenemos todos quienes tenemos responsabilidad de alguna forma como autoridad dentro del sistema de seguridad social. Hay que reducir el gasto familiar, porque un sistema de seguridad social no puede sustentarse sobre el gasto que la familia tiene que hacer al necesitar una atención. Ese no solamente es un daño, porque es un factor de empobrecimiento, sobre todo en las circunstancias actuales, sino que es una barrera de acceso a los servicios, porque quien no lo puede pagar no puede ir a recibir el servicio. Tú me preguntas que la mayoría va a nivel privado. Yo creo que sí, la mayoría de los sectores medios y los llamados vulnerables, gracias al seguro que tienen,
pueden acudir a servicios privados. Pero creo que sería injusto no reconocer que el sistema público también ha hecho un gran esfuerzo por incrementar la oferta y mejorar la calidad de la atención, al menos de los pacientes graves, los pacientes que han tenido que internarse. Fíjate que el país, superado los 2 primeros meses de epidemia, que nos agarró por sorpresa a todo el mundo, el que diga que estaba preparado para eso, está exagerando por lo menos, para no decir que está diciendo cosas que no son ciertas. No estábamos preparados para eso. En los primeros 2 meses, la mortalidad por cada 100 casos que se detectaban en el país anduvo por 7-8%, muy alta. Pero superados esos 2 primeros meses, se ha mantenido por debajo de 2%, 1.2, 1.4%, menor de 2%, que es muy baja. Es una de las más bajas a nivel del continente e incluso del mundo. Esto tiene mucho que ver y hay que reconocerlo. Esto tiene mucho que ver como mérito, porque nuestro personal de salud aprendió a manejar los casos, pero también porque la población pudo tener acceso cuando necesitó internamiento a servicios donde le podían atender a esos médicos de manera adecuada, o le pueden, porque todavía tienen que ingresar muchos, de manera adecuada y oportuna. Yo creo que tenemos importante que superar. El gasto de bolsillo es tal vez la más importante. Otro problema. Doctor, lamentablemente se no ha terminado el tiempo. Se acabó el tiempo. Sí, se acabó, pero muchísimas gracias por sus informaciones y por haber atendido a nuestra invitación. Vamos a pausar, amigas y amigos, y volvemos con el doctor Portorreal.